Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Aquí estamos saludándoles, su hermano Pastor Roberto Alfaro. Gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo, gracias por su paciencia, gracias por permanentemente ser parte integral de estudio bíblico devocional. Como tú eres parte de este proceso, compartiendo los videos, desarrollando las tareas, por favor, estudiando, leyendo muchísimo, aprendiendo cada día más y más de la preciosa palabra del Eterno, la Torá. Y lo repito, Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El fundamento de la palabra. Las sendas antiguas, dice el libro de Jeremías. Muy bien, vamos al libro de Éxodo, Shemot, en este desarrollo que hemos venido compartiendo acerca de los utensilios del Mishkan, el tabernáculo, capítulo 25, verso 17, dice la palabra: harás además un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Este propiciatorio, mis amados, es una gran ilustración para lo que entendemos como el trono de la gloria celestial, el trono de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 16, en esta expresión hebrea, allí en este texto nos habla de propiciatorio como la palabra en hebreo caporet. Esta palabra caporet, muy importante, téngala presente por favor. Caporet significa cobertura, cubierta, y esta cobertura o cubierta, que es la tapa, si puedo utilizarlo en español, la tapa, la que cubre, la que tapa precisamente el arca. Esta palabra viene de la raíz kafar. La palabra kafar significa cubrir con brea. Observen que kafar, kafalatear, vemos ejemplos como en el arca de Noé. Recuerden que el arca de Noé fue recubierta con brea, kafar, kafalateada. No sé si se puede usar en español esa expresión. Recordemos un poco también la canasta en la que fue puesto Moshe allá a la orilla del río Nilo. ¿Recuerdan? Estaba calafateada, kafar, cubrir con brea. Calafatear, y también significa perdonar, absolver, compensar, expiar, y esta palabra es la misma raíz que hay en la palabra para el día de expiación. ¿Cuál es el día de expiación, mis amados? Muy bien, en el día de Yom Kippur, el día de perdón. Ahora, verso 18. Harás igualmente, presten mucha atención porque este texto es apasionante, harás igualmente 2 querubines de oro. 2 querubines. Aquí hay muchas preguntas. ¿Qué son los querubines? ¿Por qué 2? Interesante. Entre otras cosas, los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. ¿Cómo puede ser que el Eterno, particularmente en este texto, nos dé un mandamiento de hacer 2 querubines de oro que son imágenes de lo que hay arriba en el cielo, cuando precisamente estaba prohibido hacer algún tipo de imagen de lo que hay arriba en el cielo? Es una pregunta muy interesante. Vamos a resolver estos detalles. En el texto del capítulo 20, del verso 4, dice: no te harás, no te harás, no te harás. Esta palabra es la clave. La clave aquí es te. En este caso, el Eterno ordenó que se hicieran estos 2 querubines en su santuario, y no es lo mismo que cuando una persona se haga una imagen como representación de algo divino. Esto está prohibido, pero en este caso hay una orden divina detrás de que no se convirtiera en una acción de idolatría. Lastimosamente el ser humano en su inclinación religiosa, en su inclinación idolátrica, quiere hacer imagen o idolatría de cuanta cosa se ocurre. Hoy tenemos idolatría por tantas cosas, una marca de un vehículo, una casa, un edificio, etcétera, tantas cosas. Pero lo interesante aquí es que estos 2 ángeles, si recordamos, o estos 2 querubines,
seres alados, mucho más elevados, digamos, en la posición angelical. Es interesante recordar que ya mencioné en uno de los temas de esta semana que el Mishkan es un microcosmos. El Mishkan representa el universo, está representado justamente aquí en el Mishkan. Cuando vemos con detalle y leemos todo lo que tiene que ver con el Mishkan, nos daremos cuenta que abarca la totalidad del universo. La totalidad del universo, digo, los planetas, están aquí representados el Sol, la Luna y 5 de los planetas que, entre otras cosas, eran los que visiblemente se podían reconocer en aquel tiempo. Obviamente que hoy se reconocen muchos más ya con el contexto de lo que es la ciencia. Ahora, lo importante aquí es entender que lastimosamente muchas, no sé si usar la palabra religión o sectas, cuando se hacen algún tipo de imagen o algún tipo de idolatría particularmente, incluso lo que hacen es llevar alimento, creo que lo mencionamos en uno de los estudios de esta semana, llevarle alimento, colocan verduras o frutas a una imagen y cosas por el estilo. No es precisamente lo que en el tabernáculo está pasando. No entendemos a los 2 querubines como imágenes a las que se le va a rendir idolatría. Recordemos también que en el huerto del Edén, repito, esos ángeles que el Padre Eterno colocó allí a la entrada del huerto del Edén, dice la palabra que con espada desenvainada, ahí están esos ángeles, 2 ángeles, están representando la custodia, están representando la guardia del rey, la protección del rey. ¿La protección de qué? De su palabra. ¿La protección de qué? De los mandatos. Recordemos que en el arca habían 3 elementos. ¿Cuáles son? Las tablas de piedra con los mandamientos, las palabras. Recordemos que estaba también el maná y también la vara de Aarón. ¿Qué dijimos que era? Lo mencionamos también. El arca del testimonio, muy importante. Verso 20, capítulo 25, verso 20. Dice la palabra, y los querubines tendrán extendidas las alas arriba, cubriendo, observen esta palabra, cubrir, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Estos 2 querubines están adorando al Eterno, que es invisible y que se manifiesta con su luz entre estos 2. Debajo de sus alas y encima del arca, como son 2, los hijos de Israel no los confundirían con el Eterno. Y como están adorando, inclinándose y extendiendo sus alas, no pueden ser confundidos con ningún tipo de idolatría. Están señalando hacia alguien más importante. Los 2 querubines nos hablan también de la importancia de la unidad entre hermanos frente al trono del Padre Eterno. Capítulo 25, versos 21 y 22 dice la palabra. Pondrás el propiciatorio encima del arca, es decir, la tapa, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ya mencionamos cuál es el testimonio que yo te daré. Allí me citaré contigo y de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Este fue el lugar de encuentro entre el Eterno y Moshe. Esto nos enseña que el lugar donde se pueden encontrar el Eterno está en tu interior y en el Espíritu en tu corazón. Este es el lugar del encuentro más íntimo que podemos tener entre cada uno de nosotros y nuestro Padre Eterno. Dice la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 4 y en el verso 16. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que recibamos, ¿qué? Misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Verso 23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos de anchura, de 1 codo de altura y de 1,5 codos. La mesa representa la provisión del Eterno para el mundo. Por eso no podía estar vacía en ningún momento. Siempre tenía que presentar allí los panes, los 12 panes que también representaban a cada una de las 12 tribus. Muy importante.
Recordemos que estos panes se colocaban en cada Shabbat, se colocaban en Shabbat, se mantenían allí después del tiempo de Shabbat hasta el siguiente Shabbat. En el siguiente Shabbat se recogían y se colocaban los nuevos 12 panes en la mesa. Una mesa es muy interesante porque la mesa para nuestros tiempos es básica, es decir, una casa tiene sala, tiene comedor, y el comedor resalta porque tiene el juego de comedor, una mesa, y nos sentamos a la mesa. Bueno, no sé, hoy lastimosamente cada quien se sienta a la hora de los alimentos donde quiere, pero realmente el propósito de un comedor en una casa, una mesa de 4, de 6 o de 8 o de 12 puestos, no sé, hay mesas a lo mejor mucho más grandes, con familias más numerosas, pero lo interesante es que a veces nos preocupamos si la mesa del comedor es de 6 o de 8 o de 12 puestos, y al final del día nadie se sienta en ella. El uno está en la sala, el otro está en el patio, el otro está en su alcoba, cada quien en un lugar distinto. No, el propósito de la mesa, observen lo interesante de la mesa. Para estos tiempos, en el pueblo de Israel no existían las mesas, las personas comían recostados en el piso, sobre un manto, sobre una alfombra, sobre una tela, es decir, en el piso, básicamente. Por lo tanto, la mesa aquí tiene una connotación de jerarquía. La mesa aquí tiene una connotación de que los que podían estar en una mesa eran los reyes. Sentarse a una mesa era el privilegio de un rey. Por lo tanto, en el tabernáculo, en el Mishkan, tenemos esa mesa con los panes, los 12 panes que, repito, representan una acción de agradecimiento a nuestro Padre Eterno por la provisión que permanentemente nos entrega. Entonces entendemos que esta mesa es un lugar donde hay una relación entre las personas, y el hecho de comer juntos es algo que implica que cuando comemos como familia y tomamos el tiempo, particularmente el Shabbat, y lo hacemos como familia. Hermanos, es que a veces cuando mencionamos el Shabbat, para muchas personas que nos ven por primera vez, ustedes celebran Shabbat, pero eso del Shabbat es de los judíos. Mis amados hermanos, si el mundo hoy celebrara Shabbat, ¿qué es el Shabbat? Bueno, es el mandamiento número 4, guardar el Shabbat, el día de reposo. Pero lo interesante del día de Shabbat es que nos podamos reunir como familia. Y cuando nos reunimos como familia y nos sentamos a la mesa y compartimos el pan, el alimento, y tenemos esa ejad, ¿qué es el ejad? La unidad familiar, no tendríamos el sinnúmero de problemas que la sociedad tiene en estos días. Hogares totalmente disfuncionales, hijos totalmente anquilosados, sin relación paternal, sin relación maternal, sin relación fraternal de hermanos. No hay comunicación, no hay ningún tipo de vínculo de familia. Nos llamamos familia, pero estamos tan distantes. Estamos en la era de las altas tecnologías de la comunicación y somos el pueblo en el siglo XXI más incomunicado a nivel familiar en toda la tierra. Todo por un mensaje de texto, y con eso arreglamos el problema. Entonces dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 3 y en el verso 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, la mesa en la casa del pueblo de Israel es vista como, ¿qué? Repito, como un altar donde hay un encuentro cada Shabbat con nuestro Padre Eterno. En Ezequiel capítulo 41, verso 22, antes de partir el pan se hace el netilat, yadayim, es lavarnos las manos con el fin de presentarnos al Eterno con las manos ritualmente limpias, como lo dice el libro de Salmos en el capítulo 24, versos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Hashem? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El que de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni ha jurado con engaño. El netilat, yadayim, se hace antes de comer el pan horneado de alguna de las 5 clases de cereales: trigo, cebada, avena, centeno, alforfón. Algunos
el volumen del pan requerido en este tiempo. Bueno, es un proceso, no voy a entrar al detalle de lo que es la preparación del pan específicamente para el Shabbat, pero lo importante aquí es que levantemos nuestro tiempo de oración, ese tiempo de la mesa de propiciación tiene ese valor extraordinario de recordar a nuestro Rey, de saber que en ese Rey nosotros tenemos una actitud de agradecimiento. Es el momento de la bendición de familia, es el momento maravilloso en que el padre, el sacerdote del hogar bendice a sus hijos, la bendición de Efraín, de Manashe. Es el momento en que el esposo, el padre, bendice a su esposa, la esposa bendice a su esposo. Miren, hermanos, si esto para ustedes suena religioso, como quiera llamarlo, si esto se cumpliese en cada hogar, en cada familia, definitivamente, repito, nuestros mundos o nuestro mundo hoy sería otro mundo totalmente diferente. Sería un mundo de unidad, de familia, de comprensión, de espiritualidad, de bendición sobrenatural. Muy bien, en el libro de Marcos, en el capítulo 7, aparece una discusión entre algunos fariseos y Yeshua sobre la costumbre de lavarse las manos antes de comer el pan, como estaba escrito en el libro de Marcos, en el capítulo 7, en el verso 1 y verso 2, pero tampoco quiero detenerme allí en este punto. Son detalles que ya usted conoce y puede por favor ir al texto y leerlo. Quiero que entremos al punto del capítulo 25, verso 31. Harás además, extraordinariamente importante, un candelabro de oro puro. Esta palabra candelabro, que nos han traducido del griego al español, por supuesto, es una palabra totalmente equivocada. La palabra correcta aquí en este punto, candelabro, le preguntaban a los traductores griegos, ¿qué es para ustedes ese instrumento, ese utensilio? Bueno, es que tiene unos brazos e iluminan. Oh, un candelabro. No, menorá, por favor dígalo conmigo, menorá. Harás además una menorá de oro puro. El menorá, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo. Sus cáliz, sus botones y sus flores serán hechas de él. El candelabro, en hebreo, la palabra menorá simboliza ¿qué? Simboliza la Torá y el Espíritu, por favor. La Torá porque está escrito, como dice en el Salmo 119, 105. Léalo conmigo. Dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Lámpara es a tus pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara, por favor repítalo una y otra vez, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, tu palabra, tu palabra es la luz. Yo soy la luz, yo soy la Torá, yo soy la luz. Ustedes son hijos de luz, nosotros somos hijos de luz. A donde quiera que tú vayas, seas luz. Muy interesante. Dice entonces el Espíritu, porque está escrito en el libro de Isaías capítulo 11, verso 2. Y reposará sobre el Espíritu de Hashem, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, el espíritu de consejo, de poder, el espíritu de conocimiento y el temor de Hashem. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el verso 4 también está escrito y dice la palabra, Juan a las 7 congregaciones, 7. Recordemos que la menorá tiene 7 brazos. Este número 7 y cada uno de los brazos que nos menciona y que hay tanto tema por tratar con la menorá. Voy a concentrarme un momento en este punto. Las 7 iglesias de Asia. Gracia a vosotros y paz de aquel que es y era y ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y escribe, el ángel de la congregación en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Del trono salían relámpagos y voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiente, que son los 7 espíritus de Dios. Miré y vi en el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus del Dios, enviándonos por toda la tierra.
Shemot capítulo 26, verso 1. Harás el techo del tabernáculo de 10 cortinas de lino trenzado, lana azul, lana púrpura y lana carmesí. Con querubines de labor de diseñador lo harás. Todas estas cortinas tenían diseñados, y dice aquí, con la mano del labrador, con hilo, los querubines, muy importante, labrados totalmente. Según el Talmud y otros, en cada hilo había 4 fibras, una de hilo y 3 de lana, y cada hilo era sextuple, trenzado con 6 hebras. 4 fibras fueron trenzadas juntas y así formaban 24 hebras por hilo. Los querubines fueron tejidos en tela. Capítulo 26, verso 6. Harás además 50 broches de oro y con los broches unirás las cortinas una a otra, de manera que el tabernáculo sea una ejat, una unidad. La unidad es muy importante. Este tema lo hemos tratado tantas veces. La unidad, la unidad, la unidad. Para nuestro Padre Eterno la unidad es fundamental. Y esta construcción nos enseña que hace falta unirse, mantenerse unidos para poder ser el templo del Padre Eterno. Como está escrito en el libro de Juan, en el capítulo 17, en el verso 22, dice la palabra: la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, unidad, así como nosotros somos uno, unidad, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, en ejat, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Amén. En el primer libro a Corintios, en el capítulo 1, verso 10, está escrito: os ruego, hermanos, por el nombre de vuestro Señor, el Yeshua Hamashiach, el Mesías, que todos pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. En el libro de Efesios capítulo 4, verso 1 al 6 dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de manera digna de vocación. Aquí el apóstol Pablo nos habla, con que habéis sido llamados con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así también vosotros fuisteis llamados de una misma esperanza, de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, una sola tevila, el bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Amén. Filipenses capítulo 2, verso 1 al 4. Por tanto, si hay algún estímulo en el Mesías, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún efecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde. Por favor, repítalo: humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Por favor, usted puede subrayar este texto de Filipenses capítulo 2, verso 1 al 4. Por favor, subráyelo. Por favor, subráyelo. Que no haya vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Bueno, muy bien. Más textos bastantes para tratar sobre la unidad. Vamos a este punto en el capítulo 26, verso 19. También harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de cada una para las 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Las palabras de Hashem son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Y la expiación, dice la palabra, es como dice el libro de Éxodo capítulo 30, verso 16.
Tomarás de los hijos de Israel la plata de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sean un recordatorio para los hijos de Israel delante de Hashem, como expiación por vuestras vidas. Esto nos enseña que la base para cada uno puede formar parte del templo del Eterno, y es importante el hecho de que hay dos basas debajo de cada tabla que nos enseñan que hay dos tipos de Torah: la Torah escrita y la Torah oral, la Torah viviente. También nos enseña que hay dos partes de la expiación de Israel: la reconciliación entre el hombre y Dios y la reconciliación entre el hombre y el hombre. Recuerden cuando vimos las tablas que tanto he mencionado y que tanto presento permanentemente a todos ustedes. Tenemos una relación del hombre para con Dios y del hombre para con el hombre. Es muy importante que tengamos presente esto, porque estamos viendo que es una relación establecida aquí en esta palabra. En el verso 31 dice: además harás un velo de lana azul, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado. Será hecho con querubines, obra del diseñador. La palabra hebrea traducida como velo es paroyet, que significa partición, separación. Simboliza el cuerpo del Mesías, como está escrito en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 19. Entonces, hermanos, pues ¿qué tenemos confianza en entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua? Por un camino nuevo y vino que Él dedicó para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. En el verso 33 dice: colgarás del velo debajo de los broches y pondrás allí detrás del velo el arca del testimonio, y el velo os servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. En Hebreos capítulo 9, versos 8 y 9 dice esta palabra: queriendo el Espíritu de Santidad dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún había sido revelado en tanto que la primera habitación permaneciera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer efecto en su conciencia a la práctica de este culto. Esto nos enseña que se puede ver el tabernáculo como un símbolo del tiempo. Desde Adán hasta el Mesías hay 4000 años. Esto concuerda con los 20 codos que hay entre la entrada del tabernáculo hasta el velo. Después del velo hay 10 codos hasta la pared occidental del lugar santísimo, lo cual corresponde a los 2000 años de lo que conocemos como la era mesiánica, entre la primera y la segunda venida del Mesías. Sí, es muy importante entonces que tengamos presente esto. Ahora, en el capítulo 27, verso 1, estoy tratando de hacer un resumen muy rápido de todo lo que tiene Terumá. Por favor, perdóneme que usted pueda ir más en detalle en su texto, en su Biblia. Capítulo 27. Harás también el altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura. El altar será cuadrado y de 3 codos de altura. El atrio simboliza el cuerpo, el lugar santo simboliza el alma inferior y el lugar santísimo simboliza el espíritu, el alma superior. En los 3 lugares hay fuego y luz. En el atrio está el fuego del altar de cobre, en el lugar santo hay luz y fuego de la menorá y el altar de oro. En el lugar santísimo está la Shekinah, la presencia del Eterno, que dando luz y fuego espiritual. En los 3 lugares también es importante tener presente que hay comida. En el atrio hay carne, vino y pan. En el lugar santo hay pan y vino. Y en el lugar santísimo está el maná. Esto nos enseña que solo el cuerpo necesita comer, no solamente que el cuerpo necesita comer, sino que también el alma y el espíritu del hombre se alimentan. La comida para el espíritu del hombre es la Torah, que simboliza las tablas del testimonio. Bueno, mis amados hermanos, ya estamos en nuestros tiempos de Shabbat. Traté de avanzar un poco en lo que narra todo este precioso tema de Terumá. Por favor, vaya usted con su texto, estudie, explore, investigue aún más, porque hay mucho trabajo, hay mucha lectura, hay mucho que aprender en esta maravillosa parashá que tenemos para esta semana. Para la siguiente semana continuaremos aún tratando con este tema. Por favor,
tiempo de lectura, tiempo de análisis, tiempo de estudio, tiempo de preparación. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shabbat Shalom para todos mis hermanos. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la siguiente semana.